Bueno, buenas tardes, bonsoir, bonjour a todos. Bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer una pequeña introducción, breve explicación para mis alumnos sobre le passé composé. Vale, ya sabéis que el passé composé es el tiempo de pasado que más se utiliza en francés. Vale, nosotros ese tiempo lo podemos traducir por el pretérito perfecto compuesto, pero también lo podemos utilizar por el pretérito perfecto simple. Ya sabéis que aquí en Valencia el pretérito perfecto compuesto lo utilizamos para una acción que ha ocurrido en el pasado, pero que es relativamente reciente para nosotros. Por ejemplo, he tomado un café, me lo acabo de tomar hace 5 minutos o hace 10 o hace una hora, pero para mí es algo reciente, ¿vale? Mientras que el pretérito perfecto simple es tomé un café. Para mí aquí en Valencia lo vemos como algo que ya pasó, ¿de acuerdo? Lo hace 2 horas o hace 3 o esta mañana, y lo considero que un tiempo ya largo ha pasado entre la acción y la actualidad, el presente, y por tanto utilizaría el pretérito perfecto simple. Pero hay regiones de España donde utilizan el pretérito perfecto simple para acciones que acaban de ocurrir o acciones que ocurrieron hace tiempo, ¿vale? En francés, curiosamente utilizan el pretérito perfecto compuesto, ¿vale? Y se llama compuesto porque utiliza dos verbos, ¿de acuerdo? Ejemplo, tenemos il a chanté une chanson, y ahí tenéis en rojo il a chanté, que sería el passé composé, el pasado compuesto. Y en pretérito perfecto compuesto corresponde a él ha cantado una canción, ¿vale? Si lo hubiéramos traducido el pretérito perfecto simple, sería él cantó una canción, ¿vale? Pero fijaros y tener en cuenta que hay uno y dos verbos, a chanter, uno y dos verbos, ¿de acuerdo? Auxiliar y participio pasado. Il a chanté une chanson. Vale, los auxiliares en el passé composé son muy importantes, ¿vale? Hay dos que utilizamos constantemente, que son los verbos avoir, que es el más común. Nosotros en clase a veces hacemos un ejercicio de adivinar verbos, y una vez sabemos esos verbos, intentar adivinar con qué auxiliar sale, lleva, y generalmente suelen siempre ser mucho mayor el número de verbos que llevan el auxiliar avoir, ¿vale? Pero también hay verbos que van con el auxiliar être, ¿vale? Recordar que avoir es haber o tener y être es ser o estar. Vamos a conjugar dos verbos del primer grupo para que veáis cómo se conjugan. Danser, que va con avoir, y être, y arriver, que va con être. Danser sería j'ai dansé, yo he bailado, ou je suis arrivé, ¿vale? Ahí tenéis en rojo los auxiliares, ¿vale? Y el resto, tu as dansé, il, elle, on a dansé, nous avons dansé, vous avez dansé, il ou elle ont dansé, ¿vale? Ahí tenéis en rojo el verbo avoir conjugado en presente, ¿vale? Y el verbo principal, que en este caso es danser, que está en participio pasado acabado en e. En cuanto al verbo arriver, que lleva el verbo auxiliar être, pasa a je suis arrivé, tu es arrivé, il, elle, on est arrivé, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, il ou elle sont arrivés, ¿vale? Este verbo, que es el llamado de movimiento, va con el auxiliar être, ¿vale? También conjugado en presente. Vale, vamos a ver un poquito mejor el tema de los auxiliares, ¿vale? Como he dicho antes, el verbo avoir es el más común y es el que se utiliza en la mayoría de los casos. Son muchísimos los verbos que se utilizan el verbo avoir cuando los conjugamos en passé composé. Por ejemplo, penser, pensar, étudier, estudiar, écouter, escuchar, finir, acabar o terminar, vouloir, querer, pouvoir, poder, comprendre, comprender. Fijaros que he buscado verbos de todos los grupos, fijaros que hay verbos acabados en ER, pero también en IR, en OIR y en RE. Aquí están verbos representados de los tres grupos y todos van con avoir, ¿vale? El verbo être, en cambio, se conjuga con unos 15, 20 verbos principalmente, ¿vale? Que son llamados de movimiento
o los verbos pronominales. Los verbos de movimiento se les llama así porque muchos de ellos representan un movimiento, como entrar, salir, llegar, pasar, subir, descender, ¿vale? Y los verbos pronominales, recordar que los verbos pronominales son aquellos que marcan una acción que uno se hace a sí mismo, como lavarse, peinarse, arreglarse, maquillarse, afeitarse, ¿vale? Y aquí tenéis la pirámide típica que se suele hacer para un poco descubrir esos verbos être, y sobre todo los enseñan en Francia cuando a los niños pequeños, o al menos a mí así me lo enseñaron, ¿vale? Para que te quedes un poquito con la imagen de cuáles son esos verbos, ¿vale? Apparaître, aparecer y nacer, evidentemente no es mucho movimiento, pero fijaros que aller, que es ir, monter, que es subir, arriver, llegar, entrer, entrar, passer, que es pasar, rester, quedarse, ese tampoco es mucho movimiento, partir, marcharse, sortir, salir, descendre, descender o bajar, y tomber, por ejemplo, que es caer. También está retourner, ¿de acuerdo? Junto con entrer también estaría rentrer, ¿vale? Que es regresar. Y también tenemos aquí los verbos mourir y décéder, que eso es precisamente movimiento, no tiene ninguno, ¿vale? Y aquí tenéis abajo algunos de los pronominales: se lever, se laver, se réveiller, lavarse, levantarse, despertarse. Todos estos verbos van con el verbo auxiliar être, ¿vale? A la hora de conjugarlo en passé composé, y son verbos que, aunque son pocos, aparecen mucho en francés. Vale, ahora vamos con la segunda parte del passé composé, que es el participio pasado. Hemos visto, nos hemos fijado en el auxiliar, ahora vamos a fijarnos en el verbo principal, el que se conjuga en pasado. ¿Vale? Aquí es importante tener en cuenta los verbos del primer, segundo y tercer grupo. Los verbos del primer grupo, que son regulares, son verbos que acaban en ER y por lo tanto son relativamente fáciles de conjugar, porque a la ER se le quita a la raíz, le quitas la ER y la sustituyes por una E, ¿vale? Y de esta forma, por ejemplo, el verbo écouter, que quiere decir escuchar, escoltar en Valencia, ¿vale? Pasa a écouter, la ER se la hemos quitado y le hemos puesto una E, ¿vale? Y así luego vamos a seguir conjugando, ¿de acuerdo? J'ai écouté, tu as écouté, il a écouté, pondremos el verbo avoir y el écouter detrás lo vamos a poner siempre igual. Si nos vamos al segundo grupo, que son los verbos acabados en IR, ¿vale? Aquí en vez de tener una E vamos a tener una I, ¿vale? Y por ejemplo, el verbo más conocido o más común del segundo grupo es el verbo finir. La IR desaparece y la cambiamos por una I. Ahí tenemos la raíz y aquí la desinencia, ¿vale? Por lo tanto, volveremos a conjugar ese verbo, el verbo finir, todo el auxiliar avoir, ¿vale? Y todo el participio pasado con I, ¿vale? Y aquí el tercer grupo es el más complicado porque es el grupo de los verbos irregulares, como os he puesto aquí. Normalmente se les distingue porque son verbos acabados en IR, igual que el finir del segundo grupo, ¿vale? Hay muchos en IR que son del tercer grupo, o IR o RE, ¿vale? Y en estos casos el participio pasado pasa a esas IR o IR o RE, le vas a poner una IS, una U o una ERT, ¿vale? Hay muchos cambios, por eso son irregulares. Tener en cuenta que en España también tenemos participios pasados irregulares, ¿vale? El ejemplo que siempre me viene a la mente es morir. Morir no es morido, es muerto, ¿vale? Es irregular. Pues en francés hay muchos casos así. Ejemplo, el verbo vouloir, que es querer, querer algo, ¿vale? La OIR pasa a una U. Vale, vamos a ver algunos ejemplos. En el primer grupo, recordad que son verbos regulares. Tenemos j'ai préparé, ¿vale? J'ai con el verbo avoir, préparé. Tu as pensé, tú has pensado. El verbo auxiliar es avoir y porque estamos en el primer grupo. El est tombé, ¿vale? Aquí tenemos uno de los verbos que está en la pirámide de movimiento, que es caer. En este caso el verbo auxiliar es être, va con E, y tomber. Tener en cuenta, eso lo veremos en otro vídeo, la concordancia. Cuando va con el verbo être hay que poner la concordancia. Como aquí tenemos un el, tenemos que poner una segunda E.
Nous sommes arrivés. Aquí de nuevo tenemos el verbo être como auxiliar y el verbo arriver del primer grupo. Le vamos a cambiar la ER por una E. Pero como somos nosotros, que es un plural, tenemos que ponerle la S de plural. ¿Vale? Vous avez regardé. En este caso volvemos con el verbo avoir. ¿Vale? Vous avez, verbo avoir, regardé. Fijaros que aquí no tenemos la S. ¿Por qué? Porque el verbo avoir no tiene concordancia. El verbo être sí, pero el verbo avoir no. ¿Vale? Y finalmente el ont mangé. El ont mangé, el verbo avoir y la E, porque estamos en el primer grupo. De nuevo recuerdo que es el verbo avoir. Como es el verbo avoir, no tenemos que hacer concordancia. Si llevara una S aquí y nos hubiéramos pasado el verbo être, sí que tendríamos que poner una S y una E, porque tenemos el femenino. En el segundo grupo, recordar que el verbo más conocido es finir, ¿vale? Tendríamos j'ai fini, acaba en i, tu as choisi, choisi es elegir, tú has elegido, acaba en i, y la rougi, el ha enrojecido, acaba en i, ¿vale? Todos son regulares y acaban en i. Y ya nos vamos al tercer grupo. Recordad que son los irregulares. Como veréis, hay muchas diferencias. J'ai compris, yo he comprendido. Tenemos el verbo voir y esta vez IS. Tu as entendu, tú has oído. Entendu, ¿vale? Entendre tiene una RE, ha desaparecido y le ponemos una U. El est allé. Allé es un verbo que parece regular pero no lo es, ¿vale? Y en este caso va con el verbo être. Tenemos que ponerle la E y la doble E porque es femenino, porque es ella. Nous avons eu. Eu es el verbo avoir, que a su vez también está haciendo de participio, ¿vale? Hemos tenido. Fijaros que cómo cambia el verbo avoir en eu. Vous avez pu, que es el verbo pouvoir, ¿vale? Va con avoir y fijaros cómo ha cambiado pouvoir. No ha mantenido prácticamente nada de la raíz del lexema, solo le ha quedado la P. Y ils ont offert, offert desde el verbo offrir, offrire, acaba en RE, ¿vale? Lleva el verbo avoir otra vez y fijaros cómo hace el participio pasado en ERT, ¿vale? Recordad, son tercer grupo, son irregulares y normalmente estas son las terminaciones que os vais a encontrar. Bueno, voilà. Hasta aquí esta primera parte sobre el passé composé. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis por lo menos entendido la lección, que es la intención de este vídeo, ¿vale? Para repasarlo. De todas formas, ya sabéis que en clase lo volveremos a ver. Petit exercice. Del verbo jouer pasamos a j'ai joué. Del verbo finir, tu as fini. El verbo boire, beber, irregular, tercer grupo, fijaros, R pasa a y la U. El verbo aller, que ya ha salido, ¿vale? Lleva el verbo auxiliar être, nous sommes allés. Ponemos una S porque es plural y nous sommes, con nosotros no sabemos si hay chicos o chicas, por lo tanto, ante la incertidumbre, en principio se mantiene el género masculino, es el que impera. Sortir pasa lo mismo que con aller, también es un verbo de movimiento, salir, por lo tanto lleva el verbo être y se mantiene la S. Y finalmente, ils ont étudié, que es lo que espero hayáis hecho ahora, estudiar, ellos han estudiado. Voilà. Au revoir.